Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número uno del taller práctico de desarrollo móvil para Android, desarrollado por www.cesarcancino.com. Comenzamos una nueva aventura dentro de nuestra comunidad. Por ahí estábamos viendo un poco de Java, pero vamos a parar un poquito porque la verdad que he recibido bastantes correos de alumnos que quieren aprender a hacer aplicaciones Android. Así que yo tenía pensado hacer unos cuantos videos de Spring, de Strut, pero la demanda y creo que el pueblo manda, ¿cierto? Entonces, nada, como dijo alguien por ahí, al pueblo lo que es del pueblo. Entonces vamos a realizar una serie de talleres en donde vamos a ver varias formas de aprender a trabajar aplicaciones móviles. Estaba analizando partir con PhoneGap, con Lengo o directamente con Android basado en Java, y creo que el paso primero lógico, cierto, es partir con Android para Java. Ya después vamos a ver, por ejemplo, un poquito de HTML Builder con PhoneGap, por ejemplo, con Lengo, y directamente creando aplicaciones con Document Object Model también, que perfectamente se puede hacer. ¿Cuál es el alcance de este taller? Lo vamos a aclarar de una vez. Es un taller en donde vamos a aprender a hacer, vamos a aprender lo básico, ¿cierto? De cómo levantar una aplicación, qué es lo que tenemos que instalar, cuáles son las principales configuraciones que tenemos que ir realizando. Por supuesto, vamos a ver cómo construir una aplicación práctica con Android, los elementos esenciales de una misma aplicación y todo ese tipo de situaciones que son bastante útiles, ¿cierto? La idea es que con este taller obtengas un nivel que te permita ofrecerle a tus clientes una aplicación completamente funcional basada en un entorno del sistema operativo para móviles llamado Android. Así que, muchachos, los invito cordialmente a seguir este tutorial y nada, no te aburro más. Vamos a colocar entonces manos en este caso, antes de colocar manos en el código, como decimos siempre acá en la comunidad, vamos a hacer un paseo teórico, como generalmente se hace en el primer video de cualquiera de los talleres o cursos que desarrollamos. Partimos entonces. Lo primero que tenemos que tener en consideración, muchachos, es que Android es un sistema operativo, o más bien vamos a hacernos la pregunta, ¿qué es Android? Android, muchachos, es un sistema operativo que nos permite administrar dispositivos móviles. Pero no solo dispositivos móviles, también con Android podemos interactuar, por ejemplo, con dispositivos como un refrigerador, una lavadora, por ejemplo, entendiendo que la plataforma de Android está basada en Java. Y recordemos que Java es un lenguaje de programación de escritorio, ¿cierto? Que ha evolucionado muchísimo y que hoy en día incluso nos permite hacer aplicaciones web bastante robustas. La mayoría de las instituciones financieras, por ejemplo, escogen Java para trabajar sus proyectos. Eso creo que es un dato que no es menor a tener en consideración. Android es un sistema operativo libre basado en Linux o Linux para los más puristas, ¿cierto? No tiene costos, en general viene instalado en aquellos teléfonos de tipo smartphone de cualquier marca, por ejemplo, no sé, no voy a nombrar ninguna para no dar publicidad. Android es el sistema operativo o uno de los dos sistemas operativos más utilizados en el mercado en relación a smartphone. En este caso van combo a combo, como se dice, golpe a golpe, peleando ahí con la plataforma de iOS de Macintosh, pero por una cuestión netamente de costos, la mayoría de la gente elige trabajar con Android porque a la larga le sale más económica la compra de un dispositivo, de un teléfono. En cuanto a calidad respecto a lo que tiene que ver con iOS y Android, evidentemente la gráfica que siempre nos va a dar el iOS es mucho mejor que la que nos va a dar un Android, pero Android la verdad funciona bastante bien. Yo, por ejemplo, tengo un teléfono Android. Android es una plataforma que ha ido evolucionando con el tiempo, ha ido evolucionando bastante y hoy en día nos permite hacer prácticamente lo que nosotros queramos. Hoy en día se desarrollan juegos completamente basados en Android. Hoy en día, por ejemplo, nosotros podemos crear aplicaciones completamente funcionales conectadas a bases de datos, a web services. Esa es una práctica muy habitual, por cierto. Aplicaciones, por ejemplo, de tipo e-commerce, aplicaciones de lo que se te ocurra y aplicaciones para Android.
Por lo mismo, en este caso, la gente de Android, que por cierto comenzó como un proyecto particular y después, que tengo entendido que por ahí por el año 2005 Google se comenzó a hacer cargo de esto, no estoy bien seguro, estaba leyendo un poco ahí. A mí no me gusta hablar mucho de historia en los videos porque creo que es tiempo que se puede ocupar en aburrir al alumno y la idea ya los aburro bastante hablando, entonces aburrirlos hablando de historia creo que no tiene sentido. Pero sí, esto es bueno saberlo, muchachos. Android ha ido evolucionando y como buena plataforma seria, esa evolución la ha ido marcando con su control de versiones. Una característica muy particular de la gente de Android es que ellos manejan nombres de comida para sus distintas versiones. Por ejemplo, tenemos la versión Cupcake, que fue la primera, ¿cierto? Donut, Eclair, Froyo, qué sé yo, Gingerbread, en fin, todas estas que están acá. Hoy por hoy, agosto del 2014, estamos en la versión Jelly Bean, que es la versión 4.1. Por ahí una cosa interesante a tener en consideración, la versión que nosotros utilicemos para desarrollar va en estricto rigor de la orientación del público al cual queremos apuntar. Si queremos apuntar a un público estándar, generalmente no se recomienda trabajar con la última versión, sino que se recomienda por lo menos con la penúltima o la antepenúltima, que lo cual eso nos dará bastante ventaja, pero también depende mucho del alcance o de las características de funcionalidad que tenga nuestra aplicación, porque por ejemplo, si nosotros le ofrecemos a nuestro cliente, no sé, una aplicación para manejar ringtones o para manejar una agenda de contactos, la verdad que la última versión funcionaría perfecto porque no utilizaríamos opciones o funcionalidades más avanzadas, entonces no tendría sentido. Pero sí, por ejemplo, si ya utilizamos una aplicación, por ejemplo, tipo Waze, en donde generemos mapas interactivos de rutas de calles, entonces ya creo que evidentemente ahí estamos hablando de utilización al máximo, ¿cierto?, de los distintos recursos que tenemos disponibles dentro de Android. ¿Vale? ¿Qué más podemos saber de Android antes de entrar ya a tasar, a trabajar con este mismo sistema operativo? Hablar un poco de sus características. Yo acá tengo el pequeño listado, lo vamos a ir conversando, de las principales características que tiene Android, muchachos. Primero, cualquier aplicación que nosotros desarrollemos para Android la vamos a manejar accediendo siempre al hardware del usuario, en este caso a los distintos periféricos que tiene instalado el smartphone del cliente al cual nosotros apuntamos, por ejemplo la cámara, los GPS o los sensores. En general la cámara y el GPS y los sensores es lo más utilizado. Eso tiene que ver mucho con una palabrita de la cual nos vamos a tener que hacer bastante amigos, que es el famoso acelerómetro de los teléfonos. Ya en su momento vamos a hablar de ese tema. También desde Android podemos, por ejemplo, trabajar con transferencia de datos a través de redes Wi-Fi o de Bluetooth también, en fin, todo ese tipo de cosas. Perfectamente podemos manipular desde Android eso en el teléfono, en el smartphone del cliente. También podemos trabajar con mapas y geolocalización a través de, por ejemplo, del GPS, utilizando alguna API como Google Maps, por ejemplo, perfectamente puede hacerse. También podemos manejar servicios en segundo plano, lo que se denomina como los famosos background services, que son servicios que corren detrás de las activities y de de las activities en general que nosotros vamos a manejar. Ya te voy a explicar qué es una activity, vamos a ver el ciclo de vida de una activity y todo eso. En Android por defecto podemos trabajar con la base de datos o con el gestor de bases de datos SQLite. ¿Por qué? Porque es un gestor de bases de datos bastante liviano que nos permite tener un cierto grado de independencia y poder, por ejemplo, ir almacenando cierta data en el computador del usuario. Siempre cuando yo comento eso en alguna clase de Android que me toca hacer, la pregunta que me hacen es: oye, César, oye, pero ya, y yo instalo todo, pero ¿qué pasa si yo quiero hacer una red social o alguna aplicación, por ejemplo, como WhatsApp? Entonces, claro, perfectamente guardas cierta información en el dispositivo del cliente, ¿cierto? Entendiendo que tienes poquísimo espacio para trabajar, entonces la idea es que guardes la menos cantidad de información posible, pero también está el trabajo con comunicación externa, entonces puedes conectarte de forma externa a bases de datos o puedes, por ejemplo, utilizar un recurso que se usa mucho que son los web service. Ya vamos a ver, bueno, en realidad yo creo que más de alguno ya sabe lo que es un web service, si es que no has trabajado con Android, en realidad es lo mismo que se hace en lenguajes de programación de escritorio o de web.
También desde Android, muchachos, podemos hacer compartición de datos y comunicarnos entre distintas aplicaciones. Por ejemplo, podríamos perfectamente colocarle a nuestra aplicación Android que las personas se logueen con su cuenta de alguna red social o de su social network, por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram, en fin, todo ese tipo de cosas lo podemos perfectamente hacer. También desde Android, muchachos, tenemos soporte para gráficos de tipo 2D y 3D. Es muy importante entender eso. Por ahí más de alguno va a decir, es que se lo anotaste por anotarlo. No, porque es mucha la diferencia a nivel de calidad de imagen entre un gráfico 2D y 3D. Los que son habituados al diseño me van a entender. Y finalmente podemos decir que Android tiene una Virtual Machine propia que garantiza que la optimización de la memoria sea lo suficientemente adecuada para que todas las aplicaciones que nosotros corramos funcionen de forma eficiente dentro del smartphone de nuestro cliente. Eso no significa, muchachos, que nosotros vamos a colocar aplicaciones que sean pesadas en cuanto a la funcionalidad. Tenemos que ser cuidadosos en eso, que esto no es lo mismo que hacer una página web en donde nosotros llenamos de consultas y hacemos CMS funcionales y todo. Acá no. Acá las aplicaciones móviles tienen que ser muy simples y manejadas de una forma muy inteligente, muy astuta para optimizar de la mejor manera posible, en este caso los pocos recursos que tienes dentro de los teléfonos. Más de alguno me va a decir, César, pero si yo tengo un teléfono que me lo compré recién y es la última versión, me lo vendió la señora de la esquina. No, está bien eso, pero hay que tener en consideración, muchachos, que hoy en día, siendo súper objetivos, por mucho que tengamos teléfonos caros, lo caro no es igual a tecnológicamente avanzado. Ojo con eso. Por ahí todavía creo que hay un mundo que se tiene que descubrir dentro de la optimización y en este caso fabricación de teléfonos móviles en cuanto a tamaños, orientación. Por ejemplo, uno de los dos grandes problemas que existen hoy en día dentro de la gente que utiliza smartphone es, uno, la duración de la batería, que ya hay proyectos que están trabajando en torno a eso, y segundo es la capacidad de almacenamiento. Entonces esas son dos situaciones que se están trabajando y seguramente ya en los próximos años vamos a tener prácticamente un computador en el teléfono. Yo creo que vamos a llegar a eso. Bien, vamos a cerrar la presentación y vamos a continuar. Vamos a revisar si es que estamos grabando. Sí, no hay ningún problema. Como pueden apreciar, me cambié a Windows para trabajar, pero la verdad es lo mismo. Primero, vamos a cerrar esto de acá. Para las personas que no me conocen, este es mi sitio web www.cesarcancino.com. Desde acá pueden revisar todo el material que nosotros compartimos para la comunidad. Acá tenemos una sección que se llama categorías, desde donde vas a poder ver las distintas categorías que vamos a ir compartiendo de contenido. Todo es absolutamente gratis. Por ejemplo, acá tenemos Android. Tenemos cursos de lo que tú quieras acá. Puedes ver y descargarlos y mirarlos y todo lo que tú quieras. Y por supuesto siempre con el objetivo de ayudarlos a todos. ¿Ok? Importante detalle ese de compartir la web, porque a la larga creo que estos videos son precisamente para compartirlos por acá. Lo puedes compartir también a través de las redes sociales. En fin, no hay ningún problema. Úsalos sin ningún tipo de dificultad. ¿Vale? Ok. ¿Qué necesitamos nosotros para trabajar con Android? Primero que todo, necesitamos tener instalada la plataforma de Java. Por lo tanto, para poder trabajar con Android necesitamos tener cierto conocimiento de Java. Si no conoces sobre ese lenguaje, te recomiendo ver el video, o en este caso el taller práctico que hicimos sobre Java Server Page, en donde en los primeros videos realizamos una introducción bastante técnica de los principales conceptos de este lenguaje. ¿Vale? Vimos cómo crear paquetes, trabajar clases, herencias, métodos, los distintos tipos de métodos, tipos de datos, conexión a base de datos a través de JDBC, en fin, así que estamos ya preparados desde que viste esos videos para este segundo paso. ¿Vale? Entonces, ¿qué necesitas para trabajar con Android? Lo primero es ir a buscar esto que se llama JDK, o más conocido como el Java Development Kit, perdón, no me acuerdo cómo es la sigla, es Java Development Kit, creo que se llama, aquí está, Development Kit. En mi caso yo tengo instalada la versión 7 de este paquete, ¿cierto?
Este paquete lo que hace, muchachos, lo podemos abrir acá, este paquete lo que hace es convertir tu computador en una máquina virtual que soporte las distintas aplicaciones que vas a desarrollar con Java. A la fecha actual, 3 de agosto del 2014, está disponible la versión 8. Yo estoy trabajando todavía con la versión 7, pero yo creo que con la versión 8 podría funcionarte los temas del curso. Hay que tener ojo con eso así porque estas versiones nuevas hay que esperarlas así porque de repente vienen con errores, vienen con algunos debugs que todavía no están terminados, entonces hay que tener mucho ojo con eso. Una vez que te bajas esto, hay que tener instalado algún editor, pero antes de ir a bajarte algún editor, te voy a dar un pequeño tips para que no tenga ningún error nadie, porque me pasó con el curso de Zen Framework que cuando les expliqué cómo instalar Zen utilizando Composer, muchos están colocando hasta el día de hoy posteos en YouTube y en mi sitio web en donde les da error con la instalación. Se los he explicado a varios, pero vamos a tomar la precaución acá de que no tengamos ese mismo problema. Entonces, una de las cosas que seguramente a más de alguno le va a generar error es la configuración de la variable de entorno de Java. Entonces, para eso vamos a ir, en el caso de Windows, a inicio, equipo. Yo tengo la versión de Windows 7, pero el procedimiento es el mismo en Windows 8, así que no hay ningún tipo de problema. Vamos a ir a ver acá la configuración avanzada del sistema. Vamos a ir a revisar las variables de entorno. Y acá, primero, acá las variables del sistema deberías tener esta variable creada. Si no la tienes creada, puedes crearla desde acá, desde donde dice New. Yo no lo voy a hacer porque ya la tengo creada. ¿Cuál es la idea de esta variable Java-home con mayúscula? Es que desde acá se haga la referencia al path en donde está instalado el JRE, es decir, una de las herramientas que te instala el JDK número 7 de Java para que puedas convertir tu computador en una Java Virtual Machine. De hecho, si probamos esta ruta, por ejemplo, en una ventana nueva acá, vamos a ver que ahí tengo instalado yo listo para trabajar mi Java. En mi caso yo voy a darle cancelar acá. Y lo otro que tienes que hacer es revisar otra variable de sistema que hay acá que se llama path. Vamos a buscarla, es esta. Y acá tienes que hacer doble clic, mucho ojo, no tienes que tocar nada de lo que está acá porque aquí hay muchas rutas a procesos internos del sistema. Ojo con eso. Por eso te recomiendo lo siguiente, que al principio de esto coloques esto que tengo acá seleccionado en el portapapeles. Te lo voy a leer, es porcentaje java-home, porcentaje \bin, punto y coma. Todo eso al principio le presionas aceptar, aceptar y ya vas a tener creada tu variable de configuración de entorno. ¿Cómo lo puedes probar? Puedes abrir una consola cmd y puedes, por ejemplo, escribir el comando echo Java Home y ahí fíjate que te va a aparecer la ruta de la instalación. Podrías revisar la versión que tienes escribiendo Java-version y no deberías tener, bueno, yo siempre cuando pruebo algo en un video me falla. Bueno, la primera vez que lo pruebo me funciona la primera, así que me voy a dar un aplauso y voy a correr yo desnudo por la casa. Bueno, acá tienes la versión de Java. Yo en este caso tengo una sola instalada. A muchos de ustedes, sobre todo a los que son más avesados en esto, les va a aparecer más de una, pero eso es relativo. Eso es se va dando de acuerdo al trabajo, a la experiencia, a los requerimientos que vas teniendo. ¿Vale? Es muy importante, muchachos, tener este tips en consideración porque es una de las cosas que más le da errores, sobre todo a las personas que son novatas en esto, que están recién comenzando. ¿Vale? Ok, vamos a cerrar acá. Vamos a cerrar esto. Bueno, ahí ya me espiaron mi computador. Yo soy bastante humilde todavía, no tengo un computador tan potente. Y ahora, una vez que configuramos el Java SDK, tenemos que tener algún IDE instalado. Hay varios IDEs con los que nosotros podemos trabajar. Por ejemplo, vamos a describir algunos. Podríamos trabajar con Eclipse. Podríamos trabajar con NetBeans. Y bueno, básicamente creo que en realidad hay uno también que es el Android Studio, que también lo vamos a revisar ahora.
podemos escribir acá Android también en Google y nos va a aparecer ahí el Android Studio. En el caso de nosotros, yo voy a trabajar con Eclipse. Eclipse es un IDE bastante liviano, es de código abierto, es open source y nos soluciona bastante la vida. En el caso de NetBeans puedes descargarlo, pero si quieres utilizar NetBeans vas a tener que descargar una librería que se llama NB Android, creo que se llama NB Android. Esta que está acá. Es un plugin de NetBeans que lo tienes que instalar para que el mismo NetBeans pueda entender que tiene que trabajar con la configuración de Android. ¿Vale? La verdad funciona bastante bien. Yo lo estuve probando desde Linux, eso sí, no lo he instalado acá en Windows y me funcionó bastante bien. Y también puedes ir a la página oficial de Android y descargarte el editor, en este caso de Google, que se llama Android Development. Perfectamente sin ningún tipo de problema lo puedes descargar y puedes trabajar con él. En mi caso, bueno, también te voy a mostrar acá, aquí está la URL, esta es developer.android.com, tool, verdad, y todo eso. Además del editor, nosotros tenemos que instalar el entorno de Android, porque una cosa es el editor. Todos estos editores que yo te acabo de comentar, solamente te instalan eso, el editor, el IDE. Tenemos que instalar una herramienta que se llama SDK. ¿Qué es el SDK? Vamos a ver acá, por ejemplo, vamos a presionar donde dice acá SDK. El SDK es el conjunto de herramientas que en este caso nos permite convertir nuestro computador en un emulador de Android. Lo podemos descargar de forma particular, por ejemplo, e instalarlo directamente en nuestro computador. Lo podemos referenciar de forma externa también. Por ejemplo, aquí, no me acuerdo cómo es la ruta, pero vamos a buscar acá. Android Eclipse. Y acá no me acuerdo vamos a ver el enlace, lo voy a buscar acá. Aquí está, estaba en un enlace de Taringa. Sorry que abra Taringa y no pare el video, es que además de algunos le puede servir este enlace. Y es bastante simple, mira. Puedes ir a buscar acá una URL que tenemos aquí, que es esta. Esta URL que está acá, tú la tomas, la copias, vas a tu IDE, en este caso yo tengo acá el Eclipse, vas acá donde dice Windows, Show, View, Other, y acá, bueno, no era acá, perdón, es acá en Help, Install New Software. Dependiendo de la configuración y de las características de tu computador, se va a demorar un poco. En este caso, puedes escribir, por ejemplo, aquí Android. Y ahí él ya te va a decir, en este caso yo ya lo tengo instalado, entonces no me va a dar ningún tipo de problema, pero en el caso, si lo quieres instalar, lo va a hacer desde acá. Y en el caso de Eclipse, te va a instalar todo lo que necesitas para trabajar con Android. ¿Qué es lo que te va a instalar esto al trabajarlo de esta manera? ¿Qué es lo que te va a instalar? Te va a instalar el emulador, en este caso el SDK, perdón, en este caso el core de Android, te lo va a instalar acá. Y te va a instalar un conjunto de emulación que se llama ADT. ¿Cómo nosotros podemos administrar eso desde Eclipse? Lo podemos hacer aquí arriba, desde la pestaña Windows. Primero, entendiendo la configuración del SDK a través de una herramienta que se llama Android SDK Manager. Esta herramienta, Android SDK Manager, lo que hace es administrar las versiones de Android con las que nosotros vamos a trabajar. Vamos a ver acá, esto se demora un poco en abrir. Desde acá puedes saber o puedes revisar o puedes configurar o puedes modificar todas las APIs de las distintas versiones de Android con las que quieras trabajar. Se recomienda tenerlas instaladas todas, son bastantes gigas. Por ahí estaba viendo un par de cursos yo en internet y son casi 9 gigas. Entonces hay que tener claro si es que se cuenta con ese espacio en el computador. Por consiguiente, si son 9 gigas, entiende que el proceso de instalación para una conexión lenta puede llegar a ser un poco largo. Entonces hay que tener en consideración eso. Pregunta del $1.000.000, César, y si yo no instalo ninguna de estas, no vas a poder trabajar con Android. Así de simple.
¿Vale? En mi caso yo ya tengo la mayoría instalada, tomé la precaución, de hecho ya tengo levantado el emulador y todo, precisamente para no tener ningún tipo de problema. Pero ¿cómo se hace la instalación? Seleccionas, instalas, te va a pedir aceptar los términos y condiciones y ya la instalación va a estar hecha. En el caso de que trabajes con NetBeans a través de NB Android es más simple, pero el procedimiento es el mismo. Se instala el NB Android como plugin para NetBeans y de igual manera se tiene que ir a trabajar con el Android SDK Manager para poder realizar toda la instalación de las distintas versiones del SDK. Un dato, muchachos, que también nos va a servir a nosotros para entender cómo trabaja Android. Mira, Android trabaja en dos ambientes o de dos formas una misma situación. Una cosa es la versión de Android con la que nosotros trabajemos, fíjate, muy importante. Y otra cosa es que cada una de las versiones trae una API o soporte para varias APIs incorporadas. En este caso, por ejemplo, la versión 4.4 trabaja con la API número 20. Te fijas, la 442 con la API 19 y así sucesivamente. Entonces es bueno también tener en consideración eso, porque ahora que vamos a ir a crear un proyecto nuevo, vamos a ver que es lo primero que nos va a preguntar en este caso el Eclipse, que yo voy a trabajar con Eclipse, nos va a preguntar eso, nos va a decir, oye, ya bien, yo te creo el proyecto, pero dime con qué API vas a trabajar y con qué versión de Android vas a trabajar. Es bueno tener en consideración eso respecto de lo que les comentaba hace un rato en relación a que dependiendo de las funcionalidades que nosotros le incorporemos a nuestra aplicación, va a depender la API con la que vamos a trabajar. ¿Vale? Te recomiendo sobre todo a los que no tienen instalado este ambiente, para el video e instala esto y después vuelves, porque te aseguro que esto se va a demorar bastante, a no ser que tengas una conexión de la NASA. Vamos a cerrar esto. Una vez que ya tienes configurado todo eso en el Eclipse, vamos a ir nuevamente a Windows y ahora vamos a revisar una opción que se llama Android Virtual Device Manager. Este es el famoso la famosa configuración de los famosos, iba a decir famosos ABD. Esta es la herramienta de configuración de los emuladores de Android que tú vas a correr en tu sistema operativo, los ABD Manager. ¿Qué quiere decir esto? Que tú acá, desde esta herramienta, vas a crear emuladores. Tienes que tener por lo menos uno creado. En general, los que son más avesados en esto tienen varios, apuntando a las distintas APIs con las que van a trabajar las diferentes aplicaciones que desarrollan. Eso es una cuestión también de ser ordenado. ¿Vale? ¿Cómo se crea una emulación? Puedes presionar acá en Create. Tengo entendido que no hay versión de Eclipse en español, así que te vas a tener que acostumbrar a los términos en inglés por ahora. Esto es bastante sencillo, tú le vas a dar un nombre, por ejemplo, mamá, no sé, lo que tú quieras, aunque recuerda, la idea es trabajar con nombres asociados a lo que vas a hacer. En general se recomienda trabajar los nombres orientados a la API. Acá puedes elegir el tipo de dispositivo al cual vas a apuntar. Por ejemplo, las personas que trabajen con PhoneGap tienen que trabajar con versiones genéricas de Android. Puedes trabajar la versión, en este caso de Android. Esto es muy importante porque si vas a trabajar con PhoneGap, por ejemplo, o con Lengo, es mejor trabajar con la API directa de Google. El uso del CPU, si es que vas a trabajar teclado, si es que vas a trabajar algún skin, todo ese tipo de cosas. Y esto es muy importante, la cantidad de memoria que tú le vas a asignar. Por ejemplo, vamos a ver una que tengo creada yo acá. Mira, vamos a ver esta. Vamos a presionar acá en editar. Y acá yo no le quise configurar ningún device, ningún dispositivo, pero le indiqué que voy a trabajar con la API 4.1.2, en este caso la versión, perdón, 4.1.2, y la API de nivel 16. Le digo que sí quiero trabajar con el teclado, ¿cierto? Voy a trabajar con este skin. Le asigné 1 GB de memoria. En este caso le indiqué el almacenamiento mínimo de 200 megabytes. El tamaño de la SDK no se le quise indicar. Y este checkbox que está acá, bueno, a varios, dependiendo de las versiones con las que trabaje, le va a aparecer arriba, al lado, abajo. Pero este checkbox que se llama Snap Chop y el Use Host GPU son muy importantes porque, bueno, sobre todo el Snap Chop lo que hace es permitirte generar un entorno de caché.
Para los que no saben lo que es el caché es una memoria, muchachos, que nos permite manejar o ir guardando lo que el usuario hace en tiempo real. Eso quiere decir, por ejemplo, que si tú cargas imagínate en el ambiente de una página web, si tú cargas una página web, la primera vez se va a tardar, ¿cierto? Cargando, renderizando imágenes, librerías y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pero en el caso acá de Android es lo mismo, la diferencia es que vamos a hablar de imágenes y también de activities y de todo ese tipo de herramientas o de situaciones que están asociadas al trabajo con Android. ¿Vale? Un poco por ahí va el caché. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si presionas o mantienes acá seleccionada la opción de Snapshot, la primera vez que cargues tu aplicación Android en el emulador va a cargar, se va a demorar, de hecho se va a demorar bastante, y cuando hablo de bastante se demora sus buenos minutos en abrir el emulador, por eso también se recomienda mantenerlo abierto, pero al tener seleccionada la opción Snapshot, ya cualquier actualización que tú hagas en la aplicación la puedes perfectamente ir revisando sin necesidad de volver a cerrar y abrir el emulador, porque como te decía se tarda bastante en cargar, ¿vale? Así que puedes crear todos los emuladores que tú quieras. Desde Eclipse es exactamente, perdón, desde NetBeans es exactamente lo mismo utilizando el NB Android, ¿vale? En mi caso yo ya tengo acá corriendo un proyecto, pero vamos a crear uno desde cero para ver cómo se hace. Y acá tengo el emulador con el formato que les va a aparecer. Esto va a depender siempre, el emulador va a depender siempre de cómo haga la configuración del ABD. Puedes elegirlo en este formato, puedes elegirlo apaisado. Apaisado significa que aparece así como acostado, ¿verdad? En fin, puedes elegir el tamaño dependiendo del mismo device que elijas y todo ese tipo de cosas. Pero en general yo trabajo con uno genérico, no me hago problemas. Por ejemplo, para las personas que trabajan aplicaciones de HTML Builder orientadas para sistemas de desarrollo mobile, utilizan REPL para desde Google Chrome. En fin, son distintas situaciones, pero en el caso de nosotros que vamos a trabajar con Java, perfectamente lo podemos manejar desde el mismo emulador acá desde Android. ¿Vale? Cualquier cambio que nosotros le hagamos a nuestra aplicación lo podemos ir revisando acá sin ningún tipo de problema, y esto funciona igual con teléfono, fíjate. O sea, de hecho es un teléfono, no vamos a hablar del modelo y nada, sino que es un emulador genérico, ¿cierto? De un dispositivo Android. Dependiendo de la memoria que tengas y todo, esto va a responder más rápido, más lento, puedes ahí ir arrastrando, puedes ir revisando, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Bueno, ahí está la hora, en fin, está un poco mala la hora, pero en fin, no es tema de nosotros eso ahora. En mi caso, vamos a ir a crear otra aplicación nueva acá. Vamos a ir a File, New. Vamos a elegir crear una aplicación Android. Si es que no les aparece, pueden ir acá a Other. Pueden elegir acá Android, y en este caso deben elegir la opción que se llama Android Application Project. Hay varias herramientas más asociadas a la creación de elementos Android. Puedes crear una actividad, puedes crear un icon set, un object, un sample project, un test project, un XML file, un layout, no sé, un template, development, wizard, todo ese tipo de cosas sin ningún tipo de problema. En nuestro caso vamos a crear un Android Application Project. Vamos a darle clic a siguiente. Déjame ver acá atrás una cosa. No, está bien. Android Application Project. Aquí está lo que yo te decía. Aquí tú le vas a elegir en este caso el nivel de la API y la versión del Android con la que vamos a trabajar. ¿Te fijas? En este caso está el KitKat Where de la versión de Android con la cual se va a compilar el Java. Aquí está el tema. Bueno, esto en realidad se puede cambiar después, así que no tiene ningún tipo de problema hacerlo ahora. Se puede elegir la API con la que se va a trabajar. Nos sugiere una por defecto. Puedes seleccionar el target del SDK también, en fin, en este caso el soporte. Tienes que darle un nombre a tu aplicación, por ejemplo, clase 1. Inmediatamente tu proyecto va a tomar ese nombre, pero sin espacios, y tienes que indicarle el nombre del paquete general. Acá, muchachos, hay algo que es súper importante. Yo por ahí en el curso de Java les comentaba que la creación de paquetes era importante seguir las sugerencias de la gente de Java en relación a que debemos utilizar nombres de dominios para la creación de paquetes. Acá es fundamental. ¿Por qué?
Porque recuerda que la mayoría, o yo creo que el 99% de las veces, si vas a desarrollar una aplicación Android, la vas a subir a Google Play. Entonces, si la vas a subir a Google Play, necesitas tener un nombre único para tu aplicación. Por lo tanto, es súper importante que en este caso el package name que le indiques acá sea único, porque van a ver, por ejemplo, si imagínate si todos le crearan com.example.clase, imagínate, o sea, ninguna aplicación se podría diferenciar de la otra, ¿vale? Más de alguno me va a decir, César, pero es que a mí me ha tocado hacer aplicaciones móviles en mi empresa y nunca las he subido al Google Play e igual las usamos. Sí, hay muchas empresas que le piden a los desarrolladores o a sus equipos de informática, ¿cierto?, crear aplicaciones móviles para trabajarlas con sus departamentos internos. Las instalan directamente con el APK, que es el archivo que se genera de una aplicación Android, pero son las menos veces. O sea, en general, cuando te pidan hacer aplicaciones Android, las vas a tener que subir a los Play Store o los App Store, en el caso de que te toque desarrollar aplicaciones con Xcode, por ejemplo, para iOS. Es lo mismo, ¿vale? Entonces acá vamos a colocar, por ejemplo, cesarcancino.com y clase 1, por ejemplo. Le vamos a dar clic en Next. Bueno, esto lo puedes manejar por defecto. Este es el icono de lanzador. El icono lanzador se puede personalizar después sin ningún tipo de problema. El espacio de trabajo es en donde está configurado el Eclipse. En este caso lo puedes guardar en otro lado sin ningún tipo de problema. Lo puedes guardar, por ejemplo, no sé, por ejemplo, yo tengo acá una carpeta dentro de documentos que se llama taller Android. Acá, por ejemplo, la puedes guardar donde tú quieras. No hay ningún tipo de problema con eso. Puedes mantener seleccionado esto, en fin, no hay ningún tipo de problema con eso. ¿Vale? Ok. Vamos a darle Next. Yo voy a mantener acá el espacio de trabajo, no vamos a complicar la existencia, pero es bueno comentar eso, que perfectamente lo puedes guardar en otro lado sin ningún tipo de problema. ¿Por qué me daba error? Porque configuré por defecto el Workspace para trabajar en esta instancia del Eclipse. Tendría que volver a cerrarlo para poder reconfigurarla y todo, pero no lo voy a hacer. Presionamos acá en Next. Acá podríamos indicar los iconos con los que quisiéramos que trabajara la aplicación como lanzador. Perfectamente podría ser. Podríamos indicar acá algún icono. No tengo ninguno descargado así como para probar, pero podríamos ir a buscar acá alguno. Por ejemplo, guardar imagen como escritorio. Vamos a dejar esa ahí a ver si lo podemos cargar acá. Siempre cuando yo trato de hacer algo no me resulta, entonces por eso como que hago las cosas como con miedo. No, en serio, muchas veces, siempre cuando trato de hacer algo en un video como que me pongo nervioso, no sé, y como que no me resulta. Entonces, fíjate, ahí me ocupa el logo de mi página web. Next. Le decimos que nos cree una activity en blanco. Ya vamos a explicar el tema de las activities. No nos compliquemos con eso. Vamos a hacer el típico Hola Mundo por ahora. Vamos a presionar acá en Next. Nos va a crear una actividad por defecto. Ya vamos a ir a ver qué es eso. Y un archivo de configuración, un main activity. Perfectamente le podemos cambiar el nombre, por ahora lo vamos a mantener. Y le damos clic en Finish. Se va a crear la aplicación dependiendo de la capacidad que tenga tu computador. Se va a demorar más, menos, en fin. Pero mientras eso sucede, tu aplicación, una vez que esté lista, la vas a poder revisar desde el emulador de Android. Además de eso, puedes, por ejemplo, tomar tu cable USB y conectarlo a tu smartphone, conectarlo a tu computador, y perfectamente él te va a dar la opción de correr tu aplicación también desde ese mismo teléfono, con las configuraciones previas respectivas. ¿Vale? No hay ningún tipo de problema con eso. Acá te aparece el entorno. Voy a cerrar algunas cosas acá yo, que creo que me están molestando. Por ejemplo esto. Ahí sí. Aquí tenemos el entorno de configuración de nuestra aplicación. Estas son todas las carpetas que nos crea. Ya vamos a revisar
más o menos qué es lo que hace cada cosa. Acá tenemos la configuración de los asistentes, podemos crear layout, imágenes, transiciones, en fin, efectos, agregar elementos, por ejemplo, acá no se le va a agregar, por ejemplo, un botón aquí, que haga cualquier cosa, no sé, da lo mismo. Me aparece error porque no le estoy dando ninguna funcionalidad, entonces lo voy a quitar mejor para no tener ningún tipo de problema. Por ahora me aparece un texto acá, un texto genérico, lo podemos ir a modificar sin ningún tipo de problema acá desde string. No te preocupes si no entiendes lo que estoy haciendo, simplemente quiero hacer un hola mundo sencillo. Por ejemplo, le vamos a colocar hola mundo desde la clase 1 cesarcancino.com. En fin, guardamos presionando control S siempre acá en Eclipse, y ya con esto podemos correr nuestra aplicación. Para eso vamos a la carpeta principal, le damos clic derecho, Run As, y elegimos acá que la corra con un Android Application. Un dato interesante: fíjate, cuando hagas clic en Run As Android Application, si es que no tienes creado ningún ABD Manager, él te va a dar un error y te va a decir que debes crearlo para poder trabajar, porque es obvio, es lógico. Si no tienes creado un emulador, necesariamente tienes que crear uno. En el caso mío, yo ya tengo creado uno por defecto, entonces me lo va a... Exacto, le voy a decir que sí, que aplique los cambios. Ahí me estaba preguntando que se modificó el Activity Manager porque le cambié el nombre a un texto, entonces no hay ningún tipo de problema con eso. Y se te debería levantar el emulador. En el caso de que tengas varios emuladores creados, varios emuladores en el ABD Manager, él te va a dar la opción de elegir el con el que tú quieras trabajar. Pero en mi caso yo tengo solo uno creado, así que no hay ningún tipo de problema. También recuerda lo que te decía, no te asustes si es que no te abre el emulador, se demora, y se demora bastante en abrir. Yo creo que depende mucho de la RAM y todo, en fin. Y puedes ir a revisar tu aplicación acá. Por ejemplo, puedes ir aquí al gestor de esto, puedes correr esto para el lado. Y aquí debería estar la aplicación. Yo creo que se va a demorar un poco porque está pensando esto y tendría que volver a cerrar el emulador y todo, pero en el caso, por ejemplo, mío, acá está la que se llama primera, que la tengo creada acá arriba. Y es esta que está acá y es igual a la que tengo. Entonces, aquí tengo primera, a lo mejor cargó al principio, yo creo. A ver. Vamos a ver aquí. Mi emulador, la verdad, se puso bastante lento. Yo tengo 4 GB en RAM y se ha puesto bastante lento el computador. Ahí está, clase 1, fíjate, te la levantó y ahí está, hola mundo, con el logo, ¿cierto?, que nosotros le indicamos, y todo eso. ¿Por qué lo cargo ahora y por qué no te da ningún error, o por qué no te obligó a abrir el emulador? Porque recuerda que elegiste la opción en el ABD, la opción del Snapshot. Básicamente es por eso. Entonces por ahí optimiza si puedes, por ejemplo, mantener abierto el emulador y lanzar aplicaciones. Fíjate que, por ejemplo, si vas a revisar acá en el menú principal de Android las aplicaciones que tienes acá corriendo, ahí está clase 1, ¿cierto?, con el logo que nosotros le indicamos para trabajar sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Ok, vamos a abrir entonces acá clase 1 y acá deberíamos tener la configuración que acabamos de hacer. No te preocupes si no le pudiste cambiar el texto acá. Lo importante es que te corra la aplicación, no importa que diga ahí Hello World por ahora. Lo importante es que se entienda que estamos creando nuestro primer Hola Mundo. Al que le funcionó todo lo que hicimos acá, muy bien, felicitaciones, y les doy permiso para que corran desnudos por toda la casa y por toda la cuadra, porque acaban de crear su primera aplicación Android completamente funcional, sin ningún tipo de error, sin ningún tipo de problema. Levantaron un emulador, fueron capaces de revisar toda la configuración principal y ya tienen su primera aplicación corriendo, así que deben emocionarse y correr desnudos por su casa. A los que no, bueno, a revisar todo el proceso. Como vieron, es bastante simple, pero por ahí es un poco largo, entonces a más de alguno le va a dar algún tipo de error en el camino y todo, así que hay que estar pendientes con eso. Por ahí más de alguno me va a preguntar dónde se modificaba este texto. Lo vamos a explicar en otro video, pero para que no te quedes con la duda, acá hay una carpeta al lado de menú que se llama values, y hay un archivo XML que se llama string. Desde ahí puedes cambiarle el texto a la variable hello world y puedes ponerle lo que tú quieras. Presionas control S y se guarda y vuelves a correr la aplicación y ya el cambio va a estar aplicado.
¿Vale? Vamos a dejar el primer video hasta acá. Creo que por ahora es suficiente. Ya vimos lo básico, ¿cierto? Cualquier duda, muchachos, recuerden dejarlas acá en mi sitio web www.cesarcancino.com y con gusto vamos tratando de responder en la medida del tiempo, de que el tiempo nos lo vaya permitiendo. ¿Vale? Eso por ahora, muchachos. Les habló entonces su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde www.cesarcancino.com. Un saludo para todos desde Santiago de Chile y que Dios los bendiga a todos, muchachos.